Vélez, príncipe coronado con lengua de sierpe, tú que habitas entre los gemidos del placer, tú que controlas el deseo impuro, tú que corrompes la inocencia con una sola mirada, dame su aliento, dame su lengua, dame su hambre, haz que su cuerpo arda por mí, que su mente se quiebre si no me toca, que sus ojos solo vean mi piel, que sus sueños sean solo de mi carne, que me desee aunque su mente lo repudie. A cambio de su amor, te ofrezco 7 almas, todas traídas con mentiras, fuego y sal. 3 niñas, 2 hombres, una partera y un monje que gritó hasta el final, como lo solicitaste. Te entrego los ojos de mi propia hija, las entrañas de mi descendencia, la carne de mi carne. Vélez, cumple tu promesa, acepta mi sangre, que su alma se condene para siempre, que me desee como el hambriento a la carroña. ¿Hasta dónde llegarías por amor? En este episodio, te contaré 3 relatos escalofriantes de una de las prácticas más deleznables y oscuras de la brujería: los amarres. Los secretos ocultos detrás de estos rituales prometen atrapar el corazón del ser amado, pero cobran un precio más alto de lo que imaginas. Apaga las luces, sube el volumen y disfruta de este episodio siniestro. El secreto del ático. En un poblado ubicado sobre la Sierra Madre Occidental, en el pequeño y remoto municipio de Pueblo Nuevo, en el estado de Durango, viven mis abuelos. Aquí se cuentan historias y leyendas impactantes. Este lugar está rodeado de silenciosas y misteriosas montañas. Pareciera que nada ocurre aquí, pero todo pueblo guarda sus secretos. Desde hace décadas, las personas mayores han impuesto un toque de queda. Una decisión extraña, pero importante, ya que según dicen, este lugar está marcado por un hecho espantoso. Aquí existe una casa vieja y desmoronada que nadie osaba habitar. Esa casa había sido escenario de un horrible evento que resuena por los rincones del pueblo. Cuando esto ocurrió, mi abuelo tenía alrededor de 10 años. Cuenta que escuchaba a los habitantes hablar de una maldición que recaía sobre aquella vivienda. Y más concretamente, sobre su ático. La casa pertenecía a Camila, una joven hermosa, pero atormentada, cuyo trágico destino, con el tiempo, se convirtió en leyenda. La historia comienza hace décadas, cuando Camila se enamoró perdidamente de un hombre llamado Esteban. Lo conoció de camino al mercado. Él la saludó y le sonrió deseándole los buenos días. Camila cayó rendida ante sus profundos ojos negros. Para ella, la conexión entre ambos era muy evidente. Para Esteban, no. Esa misma noche, se tiró en la cama, cerró los ojos y soñó con su vida perfecta al lado del maravilloso hombre que acababa de conocer. De lo que se enteraría después es que Esteban
estaba comprometido con otra mujer. Una joven dulce y amable que había conquistado el corazón de todos en el pueblo. Consumida por los celos y el desespero, Camila acudió con la abuela, una bruja conocida por sus oscuros rituales, amuletos prohibidos y capacidades de evidencia. Se decía que la abuela había intentado vender su alma al diablo en busca de conocimientos ocultos, y que una noche lo consiguió. Camila rogó a la abuela por un amarre, algo lo suficientemente poderoso como para robar el amor de Esteban y deshacer su compromiso previo. La abuela aceptó, pero advirtió que el ritual tendría un precio muy alto. El amor robado no es natural, le dijo la bruja con una sonrisa maliciosa. No me importa, respondió con brusquedad Camila. Muy bien, entonces escúchame con atención. Para sellar este pacto, deberás encerrarte en el ático de tu casa durante 7 días. En estos 7 días, deberás estar vestida como una novia y no salir hasta que Esteban se haga presente por ti. Cegada por su obsesión, Camila aceptó. La noche del ritual de amarre llegó. Camila subió al ático con el vestido de novia de su difunta madre, el cual había permanecido guardado en un viejo baúl. La bruja marcó el suelo del ático con símbolos extraños, usando la sangre de una gallina y sal. Colocó un espejo antiguo frente a Camila y le dijo: Este espejo es la puerta y la llave del amarre. Aquí verás el progreso del trabajo. Cada noche deberás prender una vela y colocarla frente al espejo. Mírate en él, pero ten mucho cuidado. Respétalo, cuídalo. Pase lo que pase, el espejo no debe romperse. El primer día llegó. Todo parecía estar en calma. Camila pasó las horas mirando por la pequeña ventana del ático, imaginando el día en que Esteban llegaría a rescatarla. Prendió la vela por la noche y se miró en el espejo. Nada ocurrió. Camila se limitó a observarse en este espejo, soñando con Esteban. Cuando los párpados le pesaban, se acostó a dormir. Durante la segunda noche, algo comenzó a cambiar. Camila, vestida de novia, se acercó al espejo. De reojo, algo pareció moverse entre la oscuridad. A sus espaldas, el aire se volvió pesado, cargado de un olor acre y dulzón que le recordaba al de la carne podrida. Quizás sea el cansancio. Estar tanto tiempo en este lugar debe estar jugando con mi mente, pensó. Fue en la tercera noche cuando escuchó los susurros. Provenían del espejo. Camila, creyendo que se trataba del ruido producido por ratones, se acercó. Al principio, le pareció que estos ruidos podían ser confundidos por palabras indescifrables, como murmullos ahogados. Pero pronto se volvieron más claros. Eran voces humanas. Él te ama y nunca
Camila intentó ignorarlas, convencida de que era su mente jugándole trucos. Sin embargo, las palabras se volvían más crueles y constantes. Está con ella ahora, mientras tú te marchitas aquí. En el cuarto día, Camila se acercó al espejo con temor a lo que escucharía. Pero algo, nuevamente, había cambiado. El espejo estaba silencioso. En la superficie, el reflejo no era el de Camila. El espejo mostró algo distinto. La imagen de Esteban, abrazando a su prometida, amándola entre sábanas. Camila gritó ¡No! Y arrojó una vela al espejo. Pero para su suerte, este no se rompió. En lugar de eso, el cristal vibró y dejó escapar un grito que llenó todo el ático. Camila corrió a la cama improvisada en la esquina de este lugar. Se revolcó con rabia en las cobijas y lloró en silencio hasta quedarse dormida. Para el quinto día, Camila ya no era la misma. Sus ojos estaban hundidos y su piel, antes luminosa, había adquirido un tono cadavérico. Parecía estar en un estado de trance continuo. Pasaba las horas hablándole al espejo, suplicando por el amor de Esteban en un murmullo casi apagado. Ámame, Esteban. Deséame. Deséame tanto como yo a ti. Pero lo que el espejo le mostraba era cada vez más macabro. Escenas de su propia muerte. Gusanos rodeando y devorando su cuerpo podrido en su tumba. Mientras Esteban y su prometida hacían el amor. Camila ya no lloraba con las escenas que el espejo le mostraba. Ahora reía histéricamente. Esa noche, mientras Camila dormía, las paredes comenzaron a sangrar. La sexta noche, los vecinos escucharon ruidos provenientes de la casa. Golpes, gritos y algo que describieron después como risas distorsionadas. Las ventanas del ático se iluminaban con una luz rojiza y un hedor insoportable se expandía por las calles. Aún así, nadie se atrevió a acercarse. Cuando llegó el séptimo día, algunos pensaron que todo había terminado, pero estaban equivocados. Esa noche, el sonido del espejo quebrándose resonó con fuerza, seguido de un grito desgarrador que se escuchó por todo el pueblo. Y luego, silencio. Ese alarido de dolor no pudo ser ignorado. Algunos valientes se agruparon y decidieron entrar a la casa de Camila. Entre esas personas se encontraba Esteban. Accedieron con cautela y fueron recibidos por ese olor acre y dulzón. Nadie respondía a sus llamados. El último lugar al que entraron fue el ático. Lo que ahí encontraron se convirtió de inmediato en la pesadilla más siniestra del pueblo. Camila colgaba del techo con su vestido de novia. Su cuerpo estaba suspendido en lo alto del ático y su rostro
estaba cubierto con el velo. Esteban, curioso, se acercó al cadáver y con mucho cuidado retiró el velo de su rostro. Lo que vio lo hizo huir aterrorizado. Los ojos de Camila eran negros, como si no tuviera alma. Pero su boca estaba congelada en una sonrisa grotesca. Camila, al fin, había recibido la visita de su amado. Y en el suelo, el espejo yacía destrozado. El ritual prohibido. Hola, Fepo. Te quiero contar esta historia que ocurrió cuando mi tía, hermana de mi mamá, era muy joven. Mi tía tenía 2 amigas con las que se juntaba mucho, Lorena y Beatriz. Las 3 estudiaban en el mismo colegio. También vivían todas a pocas calles de distancia. Con el tiempo, Beatriz y Lorena se volvieron inseparables, mientras que mi tía se alejó totalmente de ellas. Ya no era parte del círculo, solo una espectadora de lo que estaba por venir. Beatriz siempre envidió a Lorena, no por su belleza ni su trabajo, sino por Diego, su esposo, atento, protector, amoroso. Cada gesto entre ellos era una herida abierta para Beatriz. A veces, cuando veía a Lorena y Diego juntos, sentía una rabia que la consumía desde adentro, un deseo de arrebatarle a su amiga lo que más quería. Sin embargo, no podía decir ni hacer nada. Solo callaba, observaba y deseaba que algo ocurriera, algo que cambiara su vida para siempre. Una noche, con la cara empapada en lágrimas, Beatriz estaba abrazada a una botella de vino tinto, como si fuera lo último que la mantenía viva. La casa olía a encierro y desesperación. Sentada en el suelo, murmuraba su nombre entre sollozos. Diego, ¿por qué no soy yo? ¿Por qué ella? La pantalla de su laptop parpadeaba. Con los dedos temblorosos y el corazón envenenado de envidia, abrió el navegador y buscó algo que calmara su tormento. Escribió frases como hechizo para el amor imposible, rituales de amarres. Y tras varios clics, llegó a un rincón oculto de internet. Un foro sin nombre, sin colores, sin moderadores. Solo oscuridad y publicaciones firmadas con iniciales. Una entrada destacaba en rojo. El vínculo del deseo. Ritual prohibido. Solo para desesperados. El post comenzaba con una advertencia. No es un simple amarre. No es un juego. Si cruzas esta línea, ya no hay retorno. Y luego, un texto crudo, casi como una amenaza. Materiales necesarios para el ritual. Una foto del deseado, preferiblemente tomada sin que él lo sepa. Un fragmento íntimo. Cabello, piel, semen, uñas. Tierra maldita de una tumba con la marca sagrada. Un círculo con un triángulo y un ojo dentro. Instrucciones. Coloca los objetos en un círculo de velas negras. Recita el llamado a Agrat Bat Malat. Ofrece el deseo, amor, carne, mente. Acepta el precio.
Beatriz leyó cada palabra con un nudo en el estómago y sonrió, como si por fin hubiera encontrado su salvación en medio del abismo. Esa misma noche, Beatriz se coló en la casa de Lorena y Diego. Sabía que no estarían en casa, ya que asistirían a una fiesta. Caminó en silencio por las recámaras. Entró al baño de la habitación principal y tomó un mechón de cabello del cepillo de Diego. Ya tenía una foto antigua. El último paso era la tierra. El cementerio del pueblo siempre ha tenido una atmósfera inquietante. Entre cipreses retorcidos, encontró la tumba perfecta, agrietada, con un círculo, un triángulo y un ojo tallado. Al cavar, el aire se heló. El viento rugió, pero ella ignoró todo. En su mente, el amor de Diego lo justificaba. De vuelta en su casa, inició el ritual. Colocó los ingredientes sobre un círculo de velas negras y comenzó a recitar las palabras aprendidas. Agrat Bad Malak. Tú que danzas desnuda en cementerios. Tú que chillas en los techos cuando las esposas duermen. Te entrego este mechón, esta imagen y esta tierra maldita que bebió sangre. A Diego lo quiero atado, con la mente nublada, con el corazón en llamas, con la carne en fiebre. Que no pueda respirar sin pensarme, que no pueda dormir sin soñarme. Rompe sus lazos. Arráncale el amor a esa perra. Hazlo mío. Que su alma me pertenezca. Al concluir, una llama negra se alzó. El ritual había comenzado. Un aire helado llenó la habitación. Beatriz sonrió y a los pocos días notó los cambios. Diego comenzó a buscar excusas para hablar con ella. Al principio era sutil. Mensajes sobre cosas triviales, bromas durante reuniones grupales, pero pronto se volvió más directo. Beatriz sintió cómo su celular vibraba. Había un mensaje nuevo. Era de Diego. Soñé contigo. Me gustó. Una tarde, cuando Lorena salió a hacer un mandado, Diego apareció en la puerta de Beatriz, con una botella de vino y una sonrisa que la hizo temblar de emoción y un poco de miedo. No sé qué me pasa contigo, Beatriz. Es como si no pudiera sacarte de mi mente, le confesó. Beatriz se quedó en silencio y con un ligero movimiento empujó la puerta para que se abriera de par en par. Diego comprendió la invitación. El ambiente se cargó de una tensión espesa, casi eléctrica, erótica. Él dejó la botella sobre la mesa sin quitarle los ojos de encima. Se acercó a ella lentamente, como un animal, acechando. Le tomó la mano y la colocó contra su pecho. El corazón de Diego latía a un ritmo frenético. Siento fuego aquí, y solo tú puedes calmarlo. Beatriz quiso hablar, pero Diego ya la tenía abrazada con fuerza. Se acercó a su rostro, a sus labios. Su aliento era caliente. Beatriz sentía que estaba viviendo un sueño. Y finalmente consumaron su enferma pasión. Lo hicieron en la cocina, en el suelo de la sala, en los rincones de las habitaciones. Esa misma tarde, Diego regresó a su casa.
Nadie sospechaba lo que estaba pasando. Pero el triunfo de Beatriz fue efímero. Pocos días después, Diego comenzó a cambiar. Sus ojos, que antes eran cálidos y expresivos, ahora parecían hundidos, vacíos. Sus gestos amorosos se volvieron erráticos, casi compulsivos. Insistía en ver a Beatriz a todas horas, ignorando completamente a su esposa. Y cuando no podía estar con ella, la llamaba una y otra vez, dejando mensajes llenos de un deseo que rayaban en la obsesión. Te soñé dentro de mí. Tu olor me persigue en cada rincón, Beatriz. Lorena es un obstáculo. Sé cómo quitarla de nuestras vidas. La ansiedad comenzó a consumir a Beatriz. Pero aún así, disfrutaba del hecho de que Diego, ahora, era solo suyo. Una noche, cuando intentó razonar con él, Diego explotó en un arranque de furia. Sus manos temblaban, sus ojos reflejaban algo inhumano. Se revolvía con sus propias palabras y se golpeaba el rostro con las palmas mientras gritaba: ¡No! ¡No! ¡Tú me perteneces ahora! La voz que salía de Diego no era suya. Beatriz sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. De pronto, Diego se desmayó. Cayó al suelo desplomado. Estaba bañado en sudor. Con cada día que pasaba, la situación empeoraba. Diego aparecía en su puerta a cualquier hora, golpeando y gritando su nombre. ¡Beatriz! ¡Beatriz! Cada vez que lo dejaba entrar, algo en la casa cambiaba. Su sola presencia hacía que las paredes crujieran, como si supieran que algo estaba profundamente mal. Una noche, Beatriz despertó al sentir algo pesado sobre su pecho. Al abrir los ojos, encontró a Diego, pero no estaba sobre ella. No. Diego estaba mirándola desde la esquina de la habitación. Sus ojos brillaban con una luz extraña. Llena de miedo, decidió fingir. Apartó las sábanas y lo invitó a acostarse con ella. Ven, Diego. Ven, amor. Acuéstate conmigo. Al día siguiente, Diego ya no estaba. Ni siquiera lo sintió irse. Beatriz, desesperada, decidió investigar más sobre aquel ritual. Regresó al foro donde había encontrado las instrucciones y esta vez notó algo que antes había pasado por alto. Un comentario anónimo, escrito por una usuaria que aseguraba haber hecho el mismo ritual. No lo hagan, advertía el mensaje. Él se quedó conmigo, incluso después de morir. Pero no era él. Beatriz tragó saliva. Un pánico creciente se apoderó de ella. ¿Qué había hecho? ¿Qué era ahora Diego? Desesperada y al borde del colapso, Beatriz recurrió a su tía, la única persona que sabía lo que había hecho y también la única que aún hablaba con ella. Ve con doña Mercedes. Ella vive en las afueras del pueblo, en la última casa, la que parece abandonada. Nadie se le acerca, ni los perros se atreven a ladrarle. Beatriz caminó hasta el lugar al anochecer. La casa parecía más una ruina que una vivienda. Las paredes estaban cubiertas de símbolos pintados con algo seco. Las ventanas estaban selladas con madera quemada. Y en la puerta
colgaban amuletos hechos con huesos pequeños, probablemente de aves. Doña Mercedes era una anciana tan delgada que parecía hecha de alambre y pellejo seco. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas y sus ojos, opacos y amarillentos, se notaban enfermos. Habló con una voz quebradiza y áspera. Ya sé quién eres. Dijo apenas notó a Beatriz. Hueles a muerto y a deseo maldito. La anciana la invitó a pasar. Dentro, en lo que debiera ser la sala, había una mesa y 2 sillas improvisadas. El lugar era oscuro, lleno de restos de cera de velas, olor a incienso y figuras de santos, entidades animalescas y demonios. Beatriz comenzó a llorar. Temblando, le confesó todo: el ritual, la tumba, Diego. La anciana no se sorprendió. Solo cerró los ojos un instante y murmuró: Jugaste con Agrat Bat Malat. Y ella respondió: pero nunca viene sola. Doña Mercedes sacó de una caja de madera un puñado de polvo grisáceo y lo arrojó al fuego de una vela negra. El humo formó una silueta, un rostro masculino, deformado. Eso ya no es Diego. Es hambre, es posesión, es castigo. ¿Cómo puedo romper el amarre?, suplicó Beatriz, con los ojos al borde del llanto. No puedes romper lo que está encadenado al inframundo, pero puedes cerrarle la puerta. Tienes que regresar al lugar donde abriste la herida, dijo doña Mercedes con voz seca. Cava de nuevo esa tierra maldita, la misma que recogiste con manos sucias de deseo. ¿Y después?, preguntó Beatriz con un hilo de voz. Quémala, con la foto, con el cabello, todo junto, en fuego puro, no incienso, no velas, fuego que queme carne si lo tocas. Beatriz asintió, pero Mercedes le clavó los ojos como cuchillas. Pero escucha bien, muchacha, escupió la vieja. Lo que despertaste huele tu miedo. Sabe que vas a intentar encerrarlo. No va a quedarse quieto. Cuando el fuego esté cerca, va a gritar. Va a suplicarte con la voz de Diego. Y si flaqueas un segundo, te vas a quedar con él para siempre. Beatriz salió de ahí con el alma hecha trizas, sabiendo que esa noche podía ser la última. Decidida a corregir su error, regresó al cementerio. La luna llena colgaba como una lámpara rota, apenas suficiente para ver entre las sombras. Beatriz caminó entre las tumbas, aferrada a una pala con los nudillos blancos. Sus botas chapoteaban en la tierra húmeda, mientras se acercaba a la sepultura marcada. Sin pensarlo 2 veces, clavó el filo de la pala en el suelo blando y comenzó a cavar con desesperación. Cada palada escupía tierra fétida, negra, espesa. El hedor era insoportable, como carne podrida mezclada con hierro oxidado. El sudor le resbalaba por el cuello y el pecho le dolía con cada respiración contenida. Pero no paró. No podía. Entonces, la pala golpeó algo. Un sonido hueco, carnoso, suave. Beatriz se arrodilló y retiró la tierra con las uñas. Un rostro emergió entre los grumos de barro. Era Diego. Tenía los ojos abiertos, llenos de tierra, la piel pálida y la boca entreabierta con los dientes cubiertos de limo.
Llevaba la misma ropa con la que lo había visto por última vez, solo que ahora estaba muerto. Beatriz cayó hacia atrás, soltando un grito ahogado. Se cubrió la boca con ambas manos mientras las lágrimas caían por su rostro, pero no se detuvo. Algo dentro de ella, quizás el mismo hechizo, la obligó a seguir cavando, a desenterrar cada centímetro del cuerpo de su amado. Sus manos sangraban, pero ella no sentía dolor, solo un miedo insoportable y culpa. Cuando tuvo casi todo el cadáver fuera, ocurrió. Diego se movió. Sus pulmones podridos se inflaron con un sonido crujiente y mojado. Abrió los ojos lentamente. Un líquido negro se derramó por sus mejillas, mientras su cuello se torcía con un chasquido seco. ¿Por qué quieres librarte de mí, Beatriz? Dijo con voz hueca, cavernosa, como si hablara desde dentro de un pozo lleno de gusanos. Tú me llamaste. Ahora soy tuyo. Su mano se alzó lentamente, rígida, buscando el rostro de Beatriz. Ella gritó con una rabia desesperada, mientras retrocedía entre la tierra revuelta. El horror no era solo que Diego estuviera vivo, era lo que la miraba desde dentro de ese cuerpo. Sus ojos brillaban con una luz amarilla y su sonrisa era una mueca imposible. ¿Por qué intentas dejarme? Gruñó con una voz gutural. Beatriz retrocedía y se resbalaba en la tierra fangosa. Diego, o lo que quedaba de él, la seguía con los ojos vacíos. Ella gritaba mientras arrojaba la tierra, el mechón y la foto dentro de una olla oxidada. Sacó un pequeño frasco con alcohol, lo vertió sin cuidado y buscó los fósforos con manos embarradas y ensangrentadas. 1, 2, 3 fósforos rotos. El cuarto encendió. La llama temblaba como ella y lo dejó caer dentro. El fuego estalló de inmediato. Las llamas se alzaron con un rugido bajo. El humo era denso y olía a carne podrida, a sangre vieja, a huesos rotos. Diego cayó de rodillas y empezó a convulsionarse. De su boca emergió un chillido que no era humano. Una sombra oscura, de forma humanoide pero retorcida, salió expulsada de su pecho como si escapara a la fuerza. Chillaba, se retorcía y desapareció en el aire con un grito. Diego, sucio, inconsciente, cayó de lado sobre la tumba. Beatriz quedó sola, respirando como un animal herido hasta desvanecerse. Los días pasaron. Nadie buscó a Beatriz. Su casa permanecía cerrada, sin señales de movimiento. Pero Lorena, inquieta por la desaparición de Diego, comenzó a hacer preguntas. Fue a la casa de Beatriz. Golpeó la puerta. Nadie respondió. Pero había un olor que la alertó. Así que llamó a la policía. Al entrar, los agentes encontraron ese olor insoportable que se impregnó en la ropa de los primeros que cruzaron el umbral.
En la habitación principal, sobre la cama, yacía el cuerpo de Diego, putrefacto, hinchado, cubierto de barro seco. No había signos de violencia, solo muerte. Una sensación densa en el aire que hizo vomitar a uno de los policías. Más tarde, ese mismo día, durante una inspección en el cementerio por denuncias de vandalismo, un trabajador encontró una tumba abierta. En su interior, algo que parecía una mujer. Era Beatriz, o lo que quedaba de ella. Su cuerpo estaba doblado de forma antinatural, como si lo hubieran metido a la fuerza en un espacio muy pequeño. Tenía la mandíbula dislocada, los ojos abiertos en una expresión de pánico absoluto, y la boca repleta de tierra apretada entre los dientes. El acto oficial se cerró con una sola frase: enterrada viva. La maldición de los gemelos. Hola, mi nombre es José Cal Morales. La historia que te voy a contar sucedió allá por los años 60, en una hacienda en Guatemala, donde mi familia y yo trabajamos por muchos años. Era una construcción enorme de estilo colonial, situada al borde de un acantilado, con muros gruesos de adobe, corredores amplios y techos de teja que crujían con el viento. La humedad impregnaba cada rincón y el olor a tierra mojada se mezclaba con el de la madera vieja. Tenía una capilla privada, un establo y una cueva en la parte baja, justo donde empezaba el barranco. Era el tipo de lugar que, aún de día, parecía ocultar algo. Mis abuelos, y luego también mis padres, trabajaron en esa hacienda desde muy jóvenes, por lo que habían visto crecer a varias generaciones de los dueños de la hacienda. Conocían muy bien todos los secretos de la familia y del lugar. La hacienda de los Beltrán era tan antigua como las leyendas que la rodeaban, pero ninguna de esas leyendas era cierta, excepto esta. Los gemelos de la sangre Beltrán nunca debían enfrentarse, pues estaban unidos no solo por la carne, sino también por el alma. Santiago y Alejandro, los últimos herederos de la dinastía, habían crecido como una sombra uno del otro. Aunque eran idénticos hasta en la posición y tamaño de los lunares en la cara, sus personalidades no podían estar más alejadas. Ambos tenían el mismo cabello negro, lacio, la piel pálida y unos ojos tan oscuros que parecían tragarte si los veías mucho tiempo. De niños, hasta sus voces eran indistinguibles, pero mientras Santiago tenía una mirada calculadora, siempre atento a lo que podía controlar, Alejandro irradiaba calma. Hablaba poco, prefería observar. Donde uno pisaba con ambición, el otro lo hacía con prudencia. Eran como el reflejo de un espejo maldito, idénticos por fuera, opuestos por dentro. Santiago era ambicioso, dispuesto a tomar riesgos para asegurarse el control total de la hacienda. Alejandro, en cambio, valoraba la unidad familiar y no entendía la creciente rivalidad que su hermano alimentaba. Pero antes de que todo se desatara, hubo algo que terminó de quebrar la delgada línea entre los hermanos. Santiago conoció a una joven llamada Clara, hija de un comerciante que a veces hacía tratos con la familia Beltrán. Clara tenía una belleza serena,
de esas que incomodan porque no buscan atención. Él quedó prendado desde el primer momento. La invitó a pasear por los jardines, a ver los caballos. Incluso le enseñó la vista desde aquel acantilado. Por primera vez, Santiago hablaba sin arrogancia. Se le notaba nervioso, humano. Pero Clara ya había entregado su corazón a otra persona. Alejandro. Se habían conocido meses antes, en una visita discreta al pueblo. Él la escuchaba con una atención que desarmaba, y ella encontraba en él una ternura que no halló en otros hombres. Se escribían cartas, se veían a escondidas, y hasta juraron no contarle a nadie por temor a que Santiago se enterara. Pero Alejandro sabía muy bien lo que su hermano sentía por Clara. Por eso, aunque también la amaba, decidió mantener su relación en secreto, intentando no lastimar a su hermano. Pero los secretos no duran para siempre. Santiago los descubrió una tarde, cuando regresaba del establo, y los vio a lo lejos tomados de la mano, riendo junto al pozo viejo. No dijo nada. Solo los observó desde la sombra, con los puños cerrados y el alma hecha trizas. En ese instante, sintió que su propio hermano le había arrancado algo sagrado. Se sintió traicionado, y ese resentimiento comenzó a crecer como una raíz venenosa en su interior. A partir de entonces, todo cambió. Su obsesión por controlar la hacienda se tornó en una guerra silenciosa contra su propio hermano. La codicia y los celos comenzaron a envenenarle el alma. Y así, durante 6 largos meses, Santiago sentía la oscuridad creciendo en su interior. Y fue entonces cuando encontró el libro de brujería en el desván de la hacienda. El polvo cubría el interior y el cuero del lomo estaba desgastado. Pero las palabras en las páginas aún estaban muy claras. Entre los hechizos detallados, uno en particular llamó su atención. Un amarre vudú para someter la voluntad de otro. Las instrucciones eran precisas. En la parte inferior de la página, una advertencia estaba escrita a mano con una tinta distinta. Si el vínculo entre ambos es de sangre pura, sufrirán el mismo destino. Lo que inflijas será devuelto a ti. Santiago, cegado por su deseo de lastimar a Alejandro, ignoró la advertencia. Quizá ni siquiera la comprendió. Esa noche, reunió los materiales necesarios. Una prenda íntima de su hermano, 13 clavos oxidados, cera negra y sangre. Para obtenerla, Santiago planeó cada paso. Fingió reconciliarse con Alejandro. Lo invitó a beber como en los viejos tiempos. Recordaron historias de infancia y rieron frente al fuego. Alejandro, confiado, bajó la guardia. Santiago sirvió aguardiente, copa tras copa, hasta que su hermano apenas podía mantenerse en pie. Lo ayudó a recostarse en el sofá del estudio. Esperó a que se durmiera profundamente. Entonces, navaja en mano, le hizo un corte firme en la palma. Lo sostuvo y dejó que cada gota cayera sobre aquella pequeña botella hasta llenarla. Luego, sin dudar, se cortó a sí mismo en el mismo sitio y mezcló los líquidos en un frasco sucio de vidrio. Era lo último que necesitaba. La cueva familiar estaba al fondo del barranco, accesible por un camino de tierra que nadie pisaba desde hacía años. Dentro, el aire era espeso, húmedo.
El ambiente olía a putrefacción. Las paredes estaban cubiertas de moho y marcas talladas con cuchillo. Había restos de velas, huesos pequeños, frascos vacíos. El suelo era de piedra, irregular y fría. Santiago trazó un círculo de sal. Al centro de este, vertió la mezcla de sangre. Tomó la prenda de su hermano y la empapó por completo. Luego, modeló con la cera negra derretida sobre una piedra caliente una figura burda, pero reconocible. Un torso, cabeza, extremidades. Clavó los oxidados clavos, uno por uno. Primero en el pecho, luego en los brazos, piernas y finalmente en el cuello. Cada vez que el metal perforaba la figura, un sonido seco y húmedo llenaba el espacio. La cera chisporroteaba, la sangre hervía, las puntas de sus dedos se quemaban. Santiago recitó un pasaje del libro en voz baja, pero firme. Ubdat Kai Nemar. Sum Elta Nora. Lo que uno respire, el otro lo exhala en sangre. El aire se volvió aún más denso. No era un cambio sutil. Era como si el oxígeno se coagulara en la garganta. Santiago sintió que el sudor le bajaba por la espalda en líneas heladas. Un zumbido, apenas reconocible, comenzó a llenar la cueva. Al principio fue muy leve, como un insecto cerca del oído. Luego se hizo más fuerte, como si alguien restregara metal oxidado contra la piedra. La sangre continuaba burbujeando, pero no por calor. Ahora era otra cosa, algo inexplicable, como si algo vivo se agitara en su interior. Santiago se quedó quieto, mirándola. Por un segundo, pensó ver algo moverse dentro, una silueta, unos ojos, o tal vez su reflejo distorsionado. Apretó los párpados y respiró hondo. El aire sabía a cobre y moho. El muñeco emitió un chasquido. La cera se agrietó. Santiago parpadeó. No sabía si había ocurrido de verdad. Luego vinieron las voces. No salían del libro ni del muñeco. Salían de dentro de su cabeza. Voces podridas, rotas, como si hablasen desde gargantas ahogadas en su propia sangre. Decían su nombre una y otra vez, como si lo escupieran con los dientes podridos. Santiago, ¿vas a detenerte ahora? Ya empezaste, hijo de perra. Termina lo que empezaste. Hazlo sangrar. Hazlo chillar como un cerdo. Él te quitó todo. No hay vuelta atrás. Clava. Clava. Rompe. Destroza. Te tiemblan las manos ahora. Eres un cobarde. Su alma es tuya. Y la tuya es nuestra. Al introducir el primer clavo en el pecho del muñeco, Santiago sintió un agudo dolor en el suyo. Era como si una barra de metal atravesara su esternón. Cerró los ojos, tragó saliva y continuó. El dolor llegó en oleadas. Ardor en los dientes, hormigueo en la espalda baja, presión detrás de los ojos. Sintió como la sangre se le subía a la cabeza. Le zumbaban los oídos. Escuchó como si algo respirara dentro de él.
pero no se detuvo. Esa misma noche, Alejandro, en la quietud de su habitación, despertó con una arcada. Jadeaba. Tenía el pecho inflamado, los brazos entumidos. Clara estaba a su lado. Alejandro intentó levantarse, pero cayó al suelo. Ella gritó: ¡Alejandro! ¡Alejandro! No sabía qué estaba pasando. Él no podía explicarlo. Solo suplicaba que no lo dejara solo. En la cueva, cada clavo que Santiago introducía en el muñeco se replicaba como una condena directa. Las piernas de Alejandro se retorcían de dolor. Sus uñas se agritaban. Pero esta vez no era solo él. Clara cayó al suelo, con las manos en el vientre. Un líquido oscuro manchó su ropa de dormir. Le gritó a su amado: ¡Alejandro! Pero él solo alcanzó a arrastrarse hacia ella antes de convulsionar. En la cueva, Santiago tomó el muñeco con ambas manos. Sus dedos sangraban por las puntas. El siguiente clavo lo hundió en el vientre del muñeco. Un alarido brotó de su garganta, pero no era su voz. Era otra, más aguda, como un lamento recién nacido. Alejandro, desde el piso de su habitación, sintió cómo se le apagaba el cuerpo. Se retorcía frente a Clara. Le temblaban los labios. Ella le tomó la cara, llorando, pero él ya no respondía. En la cueva, Santiago rió, una risa hueca que escupía sangre. Luego, tomó un machete oxidado y decapitó al muñeco con un solo tajo. Su cuerpo se arqueó hacia atrás. Le estallaron los ojos. Cayó muerto, con la boca abierta y la lengua de fuera. En casa de Alejandro, Clara gritó de dolor. Su vientre se contrajo con violencia. Sangre espesa y caliente cubrió el suelo. Salía desde sus piernas. Clara parió en medio del pánico. Un cuerpo cayó sin llanto. El bebé no tenía cabeza. Solo un cuello abierto, como mordido por dentro. Alejandro presenció la espantosa escena antes de cerrar los ojos y morir. Afuera, nadie supo explicar nada. Solo encontraron el cuerpo de Clara, envuelto en una sábana empapada de sangre, con un bulto irreconocible entre los brazos. La policía halló a Alejandro muerto junto a ella. Y en la cueva, Santiago, decapitado frente a un muñeco que estaba partido en dos. Desde aquella noche, nadie volvió a tocar la tierra de los Beltrán. Yo soy tu amigo Fepo. Si disfrutaste de este episodio, suscríbete ahora mismo. Deja tu poderoso like. Y sobre todo, compártelo en tus redes sociales y grupos. Hagamos que este episodio llegue a cada rincón donde alguien busque una noche de verdadero terror. Antes de finalizar, te pregunto, ¿te atreves a escuchar el siguiente episodio de Siniestro?